Señor, gracias nuevamente, Dios, por permitirnos estar, Señor, en este lugar, Señor. Y gracias, Dios, porque nos permites alabarte, Señor, bendecir tu nombre, Dios. Y como decía nuestra hermana, Señor, tenemos hambre, Dios, hambre de tu palabra, Señor. Y Señor, es un lugar, Señor, donde tienes pan para nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra, Dios, y que nuestro corazón, nuestra mente, Señor, todo nuestro ser, Señor, esté atento a lo que tú nos quieras hablar esta mañana, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Te voy a invitar a que me acompañes a Hechos, capítulo número 13 y versículo número 13. Hechos 13, 13. Y el capítulo 13, perdón, desde el versículo 13, la escritura dice, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. ¿Okay? Entonces, esta es una prédica de Pedro que le hace a esta iglesia en Antioquía. Y comienza diciendo, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis pueblo, hablad. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo, es como hoy Dios nos dice, y me parece como la prédica, ¿no? Perfecta, escrita en la Biblia, donde Dios nos dice, ¿hay alguna palabra de exhortación hoy? Y luego nos dice, callémonos, ¿verdad? Ponemos atención. Dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio, como por 450 años, y les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de hijo de Benjamín, por 40 años. El versículo 22 dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y de los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se lee todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de él, que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos,
y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmos 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Y sabes que hasta ahí voy a quedarme con esta lectura, pero lo que me llama la atención de esta predicación, ¿verdad?, que nos hace el apóstol, es que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo a través de alguien y menciona el nombre de tantos hombres que vivieron desde la antigüedad hasta la llegada de Cristo Jesús, y hace mención del personaje que se llama David. Porque si te das cuenta, Hechos en 13:22 dice: he hallado a David, hijo de Isaí, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y cuando dice esto, me sorprende la palabra de Dios, ¿verdad? Que tiene que detenerse entre todas las personas que vivieron antes de Cristo y que le sirvieron, en detenerse solamente en un hombre. Y en ese hombre es David. Y de David podemos aprender muchas cosas. De hecho, David es un hombre que amó a Dios con todo su corazón, y más, no sé si del 70, 80, no tengo el dato, la verdad, de cuántos salmos escribió David. Pero es cierto que David fue uno de los hombres que escribió la mayor parte de los salmos. Y en los salmos encontramos o leemos el corazón y el amor que tiene David hacia Dios. Por este motivo, Dios se detiene, creo yo que se detiene en decir David. Conforme al corazón de David salió Cristo Jesús, de ese linaje. De hecho, también lo vemos en Lucas 18:38-4. Acompáñenme a Lucas. Perdón, es 18:34. Estaban despiertos. Y en este hoy yo creo que vamos a leer bastante o un poco, ¿no? Lucas 18 dice en el capítulo 35, en el versículo 35, capítulo 18, versículo 35. Un ciego de Jericó recibe la vista. ¿Sí lo tienen igual? Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Le dieron el nombre. ¿Quién es el que está pasando? Jesús. Entonces, el ciego dio voces diciendo: Jesús. Y luego dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y esta parte de Jesús, hijo de David, es lo que vemos, lo que hace ratitos leímos, ¿verdad? Pero, ¿por qué este ciego reconocía a Jesús como el hijo de David? Porque de Jesús se había profetizado. En Jeremías 23:5,
Y vamos a ir a Jeremías 23:5. ¿Lo tienes? Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días serán salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Hay una promesa para el pueblo de Israel que del linaje de David se iba a levantar el Salvador, que ahora es Cristo Jesús. Y me llama la atención esta parte que te decía, ¿no? Que se levanta, que la Biblia se detiene o Dios se detiene en hacer mención específica de David. La Biblia dice que David era un hombre conforme a su corazón. En 1 Samuel 13:14, y esto lo respaldan, hasta ahorita vamos dos, pero vamos a leer otro pasaje bíblico para respaldar esta parte que dice que David era un hombre conforme a su corazón. En 1 Samuel 13, dice el 14, mas ahora tu reino, y hablándole a Saúl, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ahí confirmamos esta parte que decíamos que David verdaderamente era un hombre conforme a su corazón. Ahora esta parte de conforme a su corazón, en algunas ocasiones hemos escuchado ya esta prédica, ¿no? De que no es que David tuviera el mismo corazón de Dios, sino más bien que tenía un corazón como el que Dios quiere que tengamos. Ese es el significado de decir que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Que Dios busca en nosotros también un corazón conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos. David creyó a Dios desde su juventud. Recuerdan que cuando estaba en batalla, y de hecho hay un pasaje ahí mismo, estábamos en Samuel, 1 Samuel. Si estás ahí en 1 Samuel, no se muevan de ahí y acompáñenme al versículo número 17. En el 17 vemos a David cómo mata a Goliat. ¿Recuerdan esa historia? Todos la recordamos, ¿verdad? Pero en el 32, en el versículo número 32, describe un poco a David desde cuándo empezó a amar David a Dios. Y dice del 32 al 37, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y los refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, o sea, hablando del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y eso me dice que David amó a Dios o le creyó desde su juventud, desde muy temprana edad. David amaba a Dios. También vemos que David buscó el rostro y el consejo de Dios, y eso lo podemos constatar en todos los salmos, en todo lo que se escribe de David, que David iba y consultaba a Dios. También vemos que David adoró a Dios con todo su ser, y de hecho fue un ejemplo para todo el pueblo de cómo amar a Dios
de cómo adorar a Dios. De hecho, él es el que entra danzando al pueblo y les enseña al pueblo. De hecho, es más, nos enseña a nosotros también hoy en día de cómo, y hasta hay una canción que cantamos que como David danzaba, ¿verdad? Y no sé si has leído la Biblia y dices como David danzaba. Creo que no le llegamos al ejemplo de lo que hizo David, ¿verdad? Pero tenemos una referencia de que alguien amó siendo rey David, siendo un rey y con todo lo que tenía y representaba, ¿verdad? Él puso en primer lugar a Dios. Que David fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón, como también amó su palabra, amó al pueblo de Dios, fue apasionado. Lo podemos ver en que la mayoría de los salmos fueron escritos por David, lo que ahorita les comentaba. Y sabes que Dios está interesado, hablando de este tema del corazón. No quiero entrar en la prédica de David, ¿verdad? Porque de David podemos aprender mucho, como ahorita les decía. Pero cuando el pastor me invitó a compartir, a veces decimos, oye, pero no sé, antes tenía la idea de decir, pues es que de qué me habla Dios, ¿no? Pero a ti y a mí Dios nos habla todos los días en la palabra. Tú y yo tenemos todos los días el devocional. Y todos los días nos habla Dios a través de su palabra. Y sabes que estos últimos días estamos leyendo Deuteronomio. Y quiero compartirte algo que tú y yo hemos leído. Y no sé si coincidas o no coincidas conmigo, pero Dios se ha detenido en Deuteronomio a hablarnos acerca del corazón. ¿Cierto? ¿O nada más soy yo el único que Dios le está hablando del corazón? Detente en el corazón. Está interesado por nuestros corazones y Dios está profundamente interesado en que tú y yo estemos enamorados de Él. Por eso me detuve en que me acompañaras a leer esta predicación que dio el apóstol, ¿verdad? Haciendo referencia en David, teniéndolo como referencia de que él amaba a Dios. Deuteronomio 5:29. Vamos a recordar un poco lo que Dios nos ha hablado a través de la palabra de Dios. ¿Les parece? 5:29 fue un texto rema que nosotros ya tuvimos. Recuerdan que Dios nos habló en aquel año y decía, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Y durante estas semanas que Dios nos ha hablado en la palabra, me hizo acordarme de esta palabra, ¿verdad? De quién diera que tuviese tal corazón. Y durante el tiempo que estemos viviendo en el caminar con Cristo, Dios va a seguir estando interesado en nuestros corazones, en el amor. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y cuando dice que temiesen y guardasen, es porque ¿cómo tememos a Dios? Guardando los mandamientos. Si nosotros leemos y nos apartamos del mal, entonces aprendemos a temer a Dios. Dice en la Biblia, enséñame, oh Jehová, a temerte, ¿verdad? Dice, todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Y Dios no simplemente está interesado en mí o no simplemente está interesado en tu familia, también está interesado en tu descendencia. Por eso dice, para que te vaya bien a ti y para que le vaya bien a tus hijos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos sigue invitando hoy a que estemos enamorados de Él, yo y mi casa, yo y mi familia, ¿verdad? Y no se alegran por esto, porque Dios tiene la intención en nosotros. De hecho, hoy preparó Dios todo este escenario para decirnos esto. Estoy interesado en ti, estoy interesado en tu corazón. Y Él sigue buscando, esta palabra se sigue haciendo viva cada vez que la leemos, cada vez que decimos, ¿quién diera que tuviese tal corazón? Es una expresión. Si se dan cuenta, trae unos signos de admiración que dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón? ¿Quién diera? Como cuando tienes un deseo. ¿Cómo me gustaría esto?
Es lo que Dios nos dice. ¿Quién diera que tuviese tal corazón? La salvación consiste en apartarnos de todo lo que nos hace mal. La salvación consiste en que nos apartemos del pecado, de que dejemos las cosas que no nos convienen y que nuestro corazón se voltee hacia Dios, ¿verdad? También en Deuteronomio 6, y vamos otra vez a Deuteronomio, porque les decía que es lo que estamos leyendo en estas semanas. Deuteronomio capítulo 6. El título de este pasaje dice el gran mandamiento, ¿cierto? Deuteronomio 6 dice el gran mandamiento. Y empieza diciendo, estos pues son los mandamientos. Se vuelve un poquito aquí las hojas. Okay. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla. O sea, es decir, esta ley y estos mandamientos, todo lo que la Biblia nos da, nos dice que es para ponerlos por obra. La Biblia en sí es muy bonita. Todo lo que dice es maravilloso. Pero Dios no quiere que te quedes con la admiración de las palabras que están escritas en la Biblia. Dios quiere que lo que nosotros leamos, entendamos a través del Espíritu Santo, lo pongamos por obra. Y eso es lo que dice justamente para que lo pongas por obra. Para que temas a Jehová tu Dios, y ahí te da otra vez la respuesta, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, y luego nuevamente lo que decía ahorita encierra, el amor no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Porque dice, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. Y fíjense que aquí ya viene más generación. No solamente nosotros, sino nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y luego dice, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, y la palabra de Dios dice, oye, Señor, escucho. Y luego dice, oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquen como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Señor, esta mañana queremos oír, ¿verdad? Queremos oír qué es lo que tienes para nosotros. Y te vuelve a decir otra vez, me vuelve a decir a mí y a ti otra vez, oye Israel. Y luego te dice, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y esto de Jehová uno es, tiene que ver también con la dirección correcta de amar a Dios. No amamos a dioses. No amamos a dioses. Amamos a un solo Dios. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad, son uno solo. No es que estemos buscando a alguien en que adorar y luego adorar a otro y luego adorar a otro. Por eso 2 veces la palabra de Dios dice, oye, oigo. ¿Alguien de aquí no tiene oídos? Para a lo mejor hacer unas señas, ¿no? Todos tenemos oídos, hermanos, gracias a Dios. Nuestros oídos. Es más, ponte tu mano en tu oído y, Señor, oigo lo que tu palabra dice, lo que tú nos dices hoy. Y luego dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí viene lo poderoso, lo interesante. Dice, acompáñame a leerlo esto. ¿Qué dice el versículo número 5? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta el perro habló. Wow, ¿ok? Dice,
Jehová nuestro Dios uno es, y luego dice, y amarás a Jehová. Y este es el gran mandamiento, un gran mandamiento que resume todos. De hecho, si te das cuenta, cuando dicen cuáles son los mandamientos, dice, y amarás al Señor tu Dios, y luego dice el segundo, y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero empieza con uno, empieza con el que dice, y amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios. No podemos amar, somos incapaces de amar si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Somos incapaces de mostrar amor si no amamos primero a Dios. Somos incapaces de poder amar a nuestra pareja si no amamos a Dios. Somos incapaces de amar a nuestros hijos si no amamos a Dios. Y si no amamos a nuestra pareja ni a nuestros hijos, mucho menos vamos a amar a las otras personas. Necesitamos amar primeramente a Dios. Amén. Dice, Dios resume toda la ley y en uno. Este amor debe ser visible. El amor de Dios debe de ser visible. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El mandamiento que Dios nos dio se resume en esto, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios. Pero recuerdan que previo a este mandamiento, la Escritura nos dijo, para que los pongan por obra. O sea, es decir, que amar a Dios no simplemente es decir, yo amo a Dios. Si hoy te preguntara o si hiciéramos un censo, ¿amas a Dios? Muy probablemente la respuesta de todos aquí sería sí. Pero cuando nos detenemos en previo al mandamiento que dice para ponerlos por obra, y empieza con ese gran mandamiento, amar. O sea, es decir, el amor tiene que ser visible. Yo amo a Dios, pero no amo a mi esposa. Entonces no estoy amando a Dios. Es que yo amo a Dios, pero no amo a mis hijos. Entonces no amas a Dios. Es que yo amo a Dios, pero no me gusta venir a su iglesia. Es que yo amo a Dios, pero no me gusta servir. El amor debe de ser visible. Voltea con el que está a un lado tuyo y dile, el amor tiene que ser visible. ¿Sabes? Dios quiere un amor único. Quiere un amor completo. Oigan, y a las parejas. Sí, cierto, voy a detenerme aquí a las parejas. Hermano, el amor tiene que ser visible con tu pareja y con tus hijos. No es que digamos, oye, es que tengo que ser un ejemplo y porque me lo impusieron de yo le tengo que agarrar la mano, es que yo la tengo que abrazar, es que yo la tengo que proteger. No es por una imposición. El amor tiene que ser visible, ¿verdad? No porque alguien te lo esté pidiendo, es porque te nace del corazón. Dios quiere un amor único, completo. Dios no pide otra cosa más que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, ¿qué crees? Todo lo demás se ofrece libremente. Todo lo demás se ofrece libremente. Si amas a Dios, va a haber tiempo. Si amas a Dios, va a haber disposición. Si amas a Dios, va a haber dinero. Oye, es que necesitamos ofrendar. Aquí está. Oye, es que necesitamos servir. Aquí están mis manos. Oye, es que necesito. Ahí está. ¿Sabes por qué? Porque el amor te mueve. Cuando hay amor, ofreces libremente. Y voy a hacer un paréntesis aquí para reconocer, por lo menos yo veo en mi congregación, en esta congregación, amor hacia Dios. Y quiero reconocer a los que hicieron posible hace poco el campamento de niños. Pónganse de pie, mire, yo hago esto no por imitar,
sino más bien porque yo sé que a mi pastor que no está ahorita haría esto. Reconocería la labor de cada servidor. Pónganse de pie los servidores que estuvieron en el campamento. ¿Qué les parece si les damos un aplauso? ¿Qué? Muchas gracias, hermanos, por el servicio. Y estuvo bien padre, ¿verdad? A mí me platicaban que se divirtieron mucho. No sé si se divirtieron más los niños o los grandes. Entonces, ahorita están conmigo en esto, ¿verdad? De que si amamos a Dios, tenemos tiempo para todos. Tenemos tiempo para todo lo que es de Dios. Tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para lectura, tenemos tiempo para compartir. Tenemos tiempo para todos porque estamos enamorados. Uno de las características o de las señales que puedes ver en una persona enamorada, y no hablo solamente de una persona, de algo, es que siempre te va a estar hablando de eso que está enamorado. Si está enamorado, es más, hasta de lo más material que podamos decir, ¿verdad? Si a lo mejor se compraron algo, van a estar hablando de eso. No, es que esto y que el otro. O si les gustó, no, esto, el otro. Porque vas a estar enamorado. Tu corazón tiene palabras. Ahora estás conmigo cuando te digo por qué David estaba enamorado de Dios. Porque escribió muchos salmos, ¿verdad? De hecho, hasta escribía salmos que, obviamente inspirados por Dios, ¿verdad? Pero él decía, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Estaba enamorado completamente. Dice, y siguiendo con Deuteronomio, que Dios nos sigue hablando en Deuteronomio, llegamos al capítulo número 13. Y cuando llegamos al capítulo 13, repito, cuando lees la escritura y cuando yo espero, ¿verdad? Y creo que todos aquí compartimos de Dios, y cuando lo hacemos es porque Dios nos ministra primero a nosotros. Entonces, cuando leo el capítulo 13 de Deuteronomio, me detuve en algo que quiero que me acompañen, pero lo leemos desde el versículo número 1. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, hasta ahí. O sea, es decir que pueden ser tan claras las señales o los prodigios que se pueden manifestar y que no vienen de Dios, o que vienen de Dios solamente para algo en específico. Ahorita lo vemos. Dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Y hablábamos hace ratito que Dios decía, uno es, no muchos, como aquí dice, a dioses ajenos. Versículo 3 dice, no darás oído. Que justamente hace rato leíamos y que decía, oye. Aquí que dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Punto y coma. Porque Jehová nuestro Dios nos está probando. Y esta palabra a mí me hizo pensar, yo creo que todo el día. Señor, ¿cómo estoy yo frente a la prueba? ¿Cómo yo estoy frente a tu prueba? Porque dice, porque Jehová nuestro Dios os está probando, coma, para saber si aman a Jehová nuestro Dios. Y luego dice, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
Y esto me quedó grabado y yo lo quiero compartir, ¿verdad? Porque hablar de Dios siempre es como pensar en Dios es el amor, el amoroso, el que te da. Pero cuando llegas al capítulo 13, dices, Dios te prueba. Dios nos prueba. Ahora, ¿la prueba crees que sea por amor o creas que porque no nos ama a Dios? Y Dios nos ama. Aún por eso nos prueba. Si no has pasado por pruebas y no estás pasando por pruebas, yo creo que entonces estás olvidado. Porque cada vez que pasamos, es más, toda nuestra vida, si amamos a Cristo, vamos a tener pruebas. No sé si unos más y otros menos, pero vamos a estar en pruebas. Y nuevamente a Dios lo que interesa es el corazón. Porque ahí dice, ¿verdad? Para probar, para saber si le amamos. Y luego dice con todo nuestro corazón. Proverbios 17:3. Dice, el crisol para la plata. Y luego dice, y la hornaza para el oro. Hornaza es un horno de fuego, ¿verdad? Dice para el oro. Y luego dice, punto y coma. Pero Jehová, ¿qué dice? Prueba los corazones. Nuevamente la palabra de Dios nos dice, pero Jehová prueba los corazones. Entonces, pues me di a la tarea de buscar qué significa eso de probar, ¿verdad? O sea, ¿por qué es importante la prueba? Bueno, pues primero la prueba es importante, dice, porque es para producir certeza de la existencia o inexistencia de los hechos afirmados. En un juicio, por ejemplo, en un juicio legal, se necesitan pruebas. Necesito que pruebes lo que estás diciendo. Y escuchamos bien. Dijo, necesito pruebas de lo que estás diciendo. Hace ratito decíamos, amamos a Dios. Y tú puedes decir, yo amo a Dios. ¿Qué pasa con la prueba? Necesito saber si amas a Dios. Necesito las pruebas. ¿Okay? Las pruebas es el medio que nos lleva a saber si un hecho es real o es falso. Tal como la Biblia indica en Proverbios 17, el oro, por ejemplo, puede ser que el oro esté muy brilloso y se vea muy bonito, pero el oro necesita pasarse por el horno. Y el horno es una prueba para ver si no solamente está brillando. Porque decían, por ejemplo, que... Bueno, les iba a dar otro ejemplo, pero creo que no tiene sentido de decirles, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que a veces puedes hacer un cambio por algo creyendo que es oro. Y resultó que lo que te dieron, pues no era oro. Tuvo que ser probado antes. De hecho, si sabes que el oro, cuando se prueba y se pone al mercado, entre más quilates tiene, más caro es. Porque el oro se prueba y ponen ahí tal. Puedes ver a lo mejor una piedra brillante, pero nada más es el brillo. Y tiene una similitud con nosotros, como hijos de Dios. Puede ser que a lo mejor hablemos, digamos, hagamos, pero solamente brillamos. Y en realidad, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Realmente somos eso que decimos decir? ¿O solamente es lo que los demás ven de nosotros? Cuidemos lo que hay en nuestro corazón. Todas las joyas pasan por prueba, particularmente el oro. La prueba indica la pureza del oro o los quilates que tiene. Y nosotros somos más preciados que un oro. Si el oro tiene que ser pasado por una prueba,
pues nosotros mucho más. Y dice que tiene la prueba de lo puro que es el oro, o no es puro. Hermano, durante nuestra vida como cristianos vamos a tener pruebas en el camino, distintas pruebas, en el servicio a Dios, en la congregación tenemos pruebas también, en nuestras finanzas tenemos pruebas, a veces ya andamos con lo último, ya no me alcanza, y sabes, ya fue el último y estíralo, mis poderosos 50 pesos, ¿no? O sea, ya no tenemos más, ya se acabó. Y es un momento también en el que Dios nos prueba, ¿verdad? Hace poquito tenía una plática con un amigo y le decía que Dios en esta parte de las finanzas también nos prueba porque a veces creemos que el trabajo, lo que nosotros sabemos, la empresa, si tenemos una empresa, un negocio, algo, es de donde tenemos dinero. Y yo recuerdo, les voy a platicar que en una ocasión, si me permiten, les voy a platicar que en una ocasión en mi trabajo ganaba a través de bonos. Entonces, en una ocasión yo me esforcé mucho y resultó que al final me dijeron, no ganaste. Entonces, estaba tan enojado con el trabajo que salí de ahí del trabajo y ya me fui al carro y yo enojado, así como que, no, el trabajo y yo esforzándome, que esto y que el otro. Y Señor, pero si yo siempre te estoy diezmando y siempre, o sea, quejándome, ¿verdad? Y hasta que Dios me detuvo y me dijo, espérate, el que te da el dinero y el que te provee no es el trabajo, es Él. Y ahí me hizo sentir, ¿verdad?, que no depende del trabajo, depende de Dios. Y así cuando estés pasando por una prueba financiera, lo que Dios nos está diciendo es, no dependes de eso. Tú dependes de mí o debes de depender de mí, ¿verdad? Y esto también pasa en el trabajo. También somos probados en el trabajo. También somos probados en la escuela. También somos probados con los amigos. También somos probados en todas las partes de nuestra vida. Somos probados día tras día. Porque no me van a dejar mentir, por ejemplo, los jóvenes. Somos probados, bueno, cuando yo fui joven soltero, ¿verdad? Que sigo siendo joven, pero cuando fui soltero, por ejemplo, ¿qué te decían los amigos? ¡Vámonos! Y estaba siendo probado. Hoy en día, cuando ya estás grande, a lo mejor, ¿verdad? En algunas, no sé, en tu casa, estás siendo probado. Es más, estamos siendo probados a veces hasta con nuestra pareja. ¿O no? Sí. Es correcto, sí, que somos probados en la familia, en el trabajo, aquí. Dios nos prueba y nos seguirá probando. No, fíjense bien lo que Dios nos dice. No porque Él no sepa. ¿Piensas que Dios no sabe en qué fallamos? Sí, Dios ya sabe en qué fallamos. Dios no nos prueba porque no sepa en qué estamos mal. Dios ya sabe de cuántos quilates somos. Dios ya sabe. Pero ¿qué crees? Dios permite la prueba en nosotros para que nosotros lo reconozcamos, 1. Para que nosotros vayamos a Él, 2. Para que nosotros nos demos cuentas, nosotros mismos nos damos cuenta a través de la prueba que tanto amamos a Dios. Cuando leía este versículo en la lectura y que decía, porque Dios nos está probando para ver si le amamos, les decía yo, ¿verdad? Por lo menos yo me quedé pensando, Señor, cuando tú pones la prueba, ¿cómo voy a responder yo a esa prueba? Y yo no sé, hermano, si tú ahorita estás pasando por alguna prueba. Si estás pasando por alguna prueba en tu vida, ¿cómo estamos respondiendo frente a esa prueba? Primera de Pedro 1, 3, 9. Y ya con estas vamos a ir terminando. Primera de Pedro 1,
Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y hasta ahí me detengo también, y encontramos en la palabra de Dios una palabra importantísima en nuestras vidas como cristianos: la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo fue el resultado de que Cristo Jesús viniera al mundo, ofreciera su vida por nosotros, y entonces se cumpliera esto de que Él resucitó. Previo a la resurrección, Cristo Jesús mostró el amor por ti y por mí. Entonces encontramos antes de esto que cuando dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Tú y yo estamos en una esperanza viva para renacer. Y esto se logra a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos da mucho gozo y mucha alegría como cristianos saber que tenemos un Dios vivo, un Dios que vino, murió, pero resucitó y hoy vive. Amén. Entonces tenemos la esperanza viva. Luego el 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual nosotros o vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En estos versículos que leemos, ¿sabes? Dios nos dice varias cosas. Nos dice que hay una herencia. Nos dice que nos amó primero, ¿verdad? Porque nos dice que está preparando algo en el cielo, una herencia en el cielo. ¿Y sabes por qué prepara una herencia? Porque quiere vernos allá. El amor de Dios es desde aquí hasta allá. Es infinito el amor de Dios. Pero reflexiona conmigo esta parte y medita. El que nos ama primero a nosotros es Él. Cuando en Deuteronomio Dios nos dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, Él nos está diciendo previamente, yo te amo. De hecho, en esto que vimos que Dios nos amó primero, porque Él mandó a su Hijo Jesús y nos está preparando una morada para amarle. En una ocasión, alguien decía, el infierno en realidad, o el dolor del infierno, no va a ser que te coman los gusanos, o que sea un azufre, o que te estén calcomiendo los huesos. El infierno es mucho más que eso. ¿Sabes cuál es el dolor del infierno? El dolor del infierno es estar separados de aquel que nos ama tanto. Eso es lo fuerte o lo doloroso de estar separados. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Se acuerdan hace ratos que decíamos la fe, nosotros, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego? Y luego dice la palabra de Dios, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberlo visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. La salvación consiste en amar a Dios. La salvación consiste en que Él nos amó primero. Y ese amor de Dios hacia nosotros tiene una condición, ¿verdad?
te voy a estar pasando por pruebas. Hermano, yo no sé si tú ahorita que te decía estás pasando por alguna prueba, pero yo esta mañana te quiero invitar a 2 cosas antes de terminar la reunión. La primera es que Dios está interesado en nuestros corazones, ya lo vimos desde el principio, ¿verdad? Todo el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, toda la palabra de Dios nos habla del amor que tiene Dios hacia nosotros. Hoy estamos ocupando un lugar en este lugar porque Dios hizo que alguien nos hablara, alguien nos trajera y estamos aquí. Dios no está interesado en que solamente ocupemos un lugar. Dios no está interesado en que tú vengas cada mañana y levantes tus manos. Dios no está interesado solamente en eso. Dios está interesado en nuestro corazón. Y esta mañana, hermano, yo te quiero pedir, si tú vienes la primera vez, la segunda vez, no sé cuántas veces has venido, pero a lo mejor no le has entregado tu corazón a Dios. ¿Qué te parece si esta mañana le entregamos nuestro corazón a Dios? Señor, ¿estás interesado en mi corazón? Quiero dártelo hoy, quiero ofrecértelo. Y no quiero pedirte, hermano, más bien congregación, que no forces a nadie. Que sea de tu propio interés el acercarte a Dios esta mañana. Si tienes que levantarte, no sé, ahí en tu lugar inclinar tu cabeza, tomar unos momentos para entregarle a Dios nuestro corazón. Y los demás, si gustan acompañar a cerrar sus ojos para que se sientan en confianza, quizás los que quieran hacerlo esta mañana. Esta mañana es una mañana de salvación. La mañana en la que Dios nos dice, queremos que me entregues el corazón, ¿verdad? Entonces, si tú como yo quieres hacerlo, cierra tus ojos ahí, no te distraigas, no busques a tu compañero de al lado, no le digas es tu momento, es nuestro momento, es tu momento. Y dile, Padre, te amo y quiero entregarte mi corazón. Acéptalo en ofrenda esta mañana. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Gracias por amarme tanto. Padre, perdóname si no te he amado como tú quieres, Señor. Padre, perdóname si no he mostrado el amor de una forma correcta. Pero esta mañana, Señor, decido, Señor, con mis labios, abro, Señor, mis labios para decirte que te ofrezco mi corazón. Es tuyo. Humildemente, Señor, Dios Todopoderoso, acéptalo. Acepta, Señor, mi corazón. Te lo entrego, Padre, en el nombre de Jesús. También te quiero decir 2 cosas, te decía. La primera fue esta. La segunda, quiero pedirte que nos preparemos, que estemos listos para pruebas. Y sabes que cuando preparaba la clase le decía, Señor, pero ¿cómo voy a terminar esta plática hablando de que tú pruebas nuestros corazones? Y Dios, sabes que me decía que es cierto que Dios prueba nuestros corazones, pero que no estamos solos. En esta prueba no estamos solos, hermanos. Juan 14, 18. Dice Jesús, y si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros, ¿no te da gusto esto? Pero nosotros le conocemos porque mora en nosotros y estará en nosotros. El 18 dice, no los dejaré huérfanos,
vendré a ustedes. A mí me da gozo saber que en el camino de Dios vamos a tener pruebas, pero Dios nos está diciendo esta mañana, ustedes, tú no estás solo, tú no estás sola. Por eso vino Cristo, por eso nos amó y nos ama tanto Dios, que nos dejó al Espíritu Santo. No estamos solos. Y si estás pasando por alguna prueba, que te decía, yo no sé si estás pasando por alguna prueba, comenzábamos iniciando esta plática a través de David. Y David, cuando iba a matar al gigante, lanzó una palabra de fe. Yo quisiera decirte hoy, si tienes una prueba, dile como David le dijo al gigante, que era una prueba que estaban viviendo. Le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy vamos a las pruebas en este nombre, en el nombre del Señor de los ejércitos. No sé qué tan grande sea tu prueba, no sé si la prueba sea como la de Goliat, que era tan enorme y que veía que era indestructible, pero hubo un muchacho joven que se levantó con fe, que la fue expuesta a prueba. Se levantó con fe y lanzó esta palabra. También te quiero decir, dice, si tú te sientes débil, la palabra de Dios nos dice, bástate mi gracia. O sea, nos dice, es suficiente con mi gracia, es suficiente con la gracia de Cristo. Y luego dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona en la debilidad significa, mi poder es el que tú necesitas para vencer tu debilidad. Se perfecciona en las debilidades. Señor, te perfeccionas en mí. Así como tú eres, así como soy yo, con nuestras debilidades, Dios ahí es el perfecto. La gracia es lo perfecto para vencer. Terminamos esta reunión poniéndonos de pie. Te invito, congregación, a que te pongas de pie.